fosforilados. Van a perder y van a aceptar grupos fosfatos. ¿Ya? El objetivo, la función de esta ruta metabólica es generar tres cosas importantes. En primer lugar, formar NAD fosforilado y reducido. Acá está, NAD fosforilado y reducido. Suministrar esqueletos de carbono desde los 3 átomos de carbono hasta los 7 átomos de carbono. Y interconvertir diferentes monosacáridos. Se da en forma cíclica, es un ciclo, y que genera CO2 y fosfato y produce grandes cantidades de NAD fosforilado y reducido. Recuerden que el NAD tiene una alta capacidad de generar ATP. ¿Cuántos ATP produce? 2,5 ATP. Aproximadamente un 30% de la glucosa se oxida en el hígado y lo hace a través de esta ruta. El NAD fosforilado y reducido versus el NAD reducido. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? ¿O para qué sirven cada uno de estos dos? Las células necesitan poder reductor además de energía. El ATP es la moneda de energía y el NAD fosforilado y reducido es la moneda con poder reductor. ¿Ya? Con poder reductor. El NAD fosforilado y reducido y el NAD reducido no son interconvertibles. ¿Qué quiere decir? Que el NAD fosforilado y reducido no se puede convertir en NAD reducido, ni el NAD reducido se puede convertir en NAD fosforilado y reducido. El coeficiente de NAD oxidado sobre NAD reducido es 100, lo que favorece la oxidación de los metabolitos. Mientras que el coeficiente de NAD fosforilado versus el NAD fosforilado y reducido es 0,01, lo que favorece la reducción de metabolitos. Entonces, el de acá favorece la oxidación, mientras que el de acá favorece la reducción. ¿Ya? ¿Para qué sirve? A ver, este NAD se va a utilizar, o es un requerimiento importante para la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Para la biosíntesis del colesterol, para la biosíntesis de neurotransmisores, para la biosíntesis de nucleótidos, y además sirve para la detoxificación. ¿Qué quiere decir? Que esta reducción es un oxidador de la glutionona y del citocromo P45 monooxigenado. ¿Qué quiere decir? Que estos agentes, la glutationa y la citocromo 45 monooxidasa, son los que se encargan de reducir los radicales libres. ¿Qué quiere decir eso? De eliminarlos, de limpiar nuestro cuerpo, de desintoxicar nuestro cuerpo. Y el NAD fosforilado y reducido forma parte de estos dos desintoxicantes o detoxificantes. ¿Ok? Miren, ahí está el glutatión reducido. Ahí está la glutationa reducido, conocida también como gamma glutamil cisteínil-glicina. ¿Cómo le dicen? Le dicen glutatión o algunos le dicen glutationes. ¿Ya? Gamma. Gamma. ¿Ya? ¿Para qué sirve tanto el glutatión
reacción como el citocromo monoxigenasa para desintoxicar. ¿De qué forma? Eliminando los radicales libres. ¿Ok? ¿En qué consiste esta ruta? Esta ruta tiene 3 etapas importantes. La primera son las reacciones oxidativas que producen altas cantidades de NAD fosforilado irreducible. La segunda etapa son las reacciones de isomerización, que quiere decir cambio de forma, de voltear, y de epimerización. Y la tercera etapa son las reacciones de ruptura y formación de enlaces carbono-carbono. ¿Por qué? Porque de repente se va a modificar. Recuerden que a partir de esta ruta metabólica vamos a formar azúcares de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Entonces, algunos enlaces carbono-carbono se van a romper y algunos enlaces carbono-carbono se van a unir. ¿Ya? Por eso se les llama la tercera etapa de reacciones de ruptura y de formación de enlaces carbono-carbono. Las etapas 2 y 3 son reversibles, por lo que los productos varían de acuerdo a las necesidades de la célula. Sin embargo, las reacciones oxidativas con producción de NAD, ¿son reversibles o no? No. Una vez que se pasa esta etapa, ya no puede ser. Entre estas dos, sí, pero de aquí para acá, no. ¿Ya? Y miren, aquí está. La primera fase, la fase de oxidación, en donde la glucosa 6-fosfato, recuerden, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Se convierte en una ribulosa 5-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene una ribulosa? 5. ¿Ya? Y ahí es la fase en donde se libera el NAD fosforilado y reducido. Y ya no puede regresar. ¿Qué quiere decir? ¿La ribulosa se puede convertir en glucosa? No. Luego, en la fase de isomerización, esta ribulosa se puede convertir en ribosa, se puede convertir en silosa. Y viceversa, dice acá. Ambas, tanto la ribosa como la silosa, se puede convertir en gas o en pseudoetulosa 7-fosfato, este gas de 3 carbonos, esta pseudoetulosa de 7 carbonos, y al mismo tiempo estas dos de acá se pueden convertir en fructosa de 6 carbonos o eristosa de 4 carbonos. O de frente, esta ribulosa se puede convertir en silosa de 5 carbonos. Y nuevamente estos de acá se pueden convertir de 6 o de 3. Esta es la fase de rompimiento y adición de enlaces carbono-carbono. ¿Ya? Esto es simplemente un juego de partir y unir. Partes y unir. Partes y unir. ¿Ya? Partes y unir. Pero si se dan cuenta, miren algo. Miren algo. Partes de 6 genera 5 y tiene 5 y 5. 5 y 5 carbonos, ¿cuánto es? 10. 3 y 7, 10. 6 y 4, esta se va a utilizar de otro. 4 y 5, 6 y 3, 9. No se pierden carbono. No hay pérdida de carbono. ¿Ya, señores? No hay pérdida de carbono. Siempre se mantiene. La primera reacción
A ver, en una ecuación tenemos dos cosas. Necesitamos tres cosas. Necesitamos la presencia de glucosa 6-fosfato, la presencia de NAD fosforilado, miren allá arriba, y la presencia de la enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenado. En presencia de esas tres cosas se forma la 6-fosfogluconasa lactona. Fosfogluconasa lactona. Fotoglucona. Características de esta reacción de deshidrogenación. Es absolutamente específica para el NAD fosforilado. Podrá entrar NAD oxidado, que es el NAD. No, señores, no puede entrar el NAD. Su deficiencia es una enfermedad de origen genético más frecuente. Se estima que unos 400 millones de personas son deficientes de esta enzima. Las mujeres deficientes heterocíclicamente de la raza negra son más resistentes a la malaria. La malaria es una enfermedad endémica de Brasil. Por eso que cuando uno viaja al Brasil, tiene que ser vacunado contra la malaria. Es una enfermedad muy parecida al dengue. Muy parecida al dengue. Lo transmite también un zancudo, un vector. Y también es un virus el que te ataca cuando ingresa. ¿Ya? En el dengue, en el dengue es el virus, en la malaria es un tripanosoma, protozoario. ¿Ya? El otro ciclo. ¿Qué pasa? Este protozoario tiene afinidad por los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos que están redonditos como si fueran una dona, un arito, se vuelven como si fueran totalmente redonditos, totalmente redondos, sin ese llantita que se forma en el centro, sino totalmente redondos, y ya no son rojitos, sino son claros. ¿Por qué? Porque este protozoario se come la hemoglobina. Y las personas mueren perdiendo poco a poco la hemoglobina y por las grandes fiebres, por las altas de fiebre que se les da. Ahora, aquellas mujeres que tienen deficiente esta enzima son resistentes a la malaria. Heterocigota, ¿qué quiere decir? Que no están iguales. No están iguales. ¿Ustedes llevan un curso de genética? Receptivo. Homocigoto dominante es cuando están las dos letras mayúsculas. Y homocigoto recesivo es cuando están las dos letras minúsculas. Una letra mayúscula y una letra minúscula. Ese es heterocigoto. ¿Ya? Luego, la fase es la fase de ¿qué? De isomerización. Y en esa fase de isomerización, a partir de la lactona que se formó, con una lactonasa se forma un gluconato, un fosfogluconato. ¿Ya? Y a partir de ese fosfogluconato se puede formar una ribosa. ¿Qué necesitamos? La presencia también, en el caso del fosfogluconato, NAD también fosforilado. Perdón, estamos en la primera fase. Estamos en la primera fase. Ahora, a ver, retomando aquí. La primera fase, ¿cuántas reacciones tiene? 3. La primera reacción con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
en presencia de glucosa 6-fosfato y en presencia de NAD fosforilado. La segunda reacción es cuando este lactonato, que es un intermediario, se une o es transformado por la lactonasa en gluconato. Y luego, la siguiente reacción es cuando el gluconato, por medio de una 6-fosfogluconato deshidrogenasa, se convierte en una ribosa. En presencia de NAD fosforilado para producir NAD fosforilado irreducible. Hasta ahí es la primera fase. ¿Cuántas enzimas intervienen? 3. ¿Cuántos intermediarios hay? 2. La lactona y el glutamato. ¿Cuántas moléculas de NAD fosforilado necesitamos? 2. Una aquícito y otra por aquícito. ¿Ya? ¿Cuántos NAD fosforilados reducidos obtenemos? 2. Hasta ahí estamos bien. Y luego tenemos transaldolasas y transcetolasas. Las transaldolasas catalizan la transferencia de fragmentos de 3 carbonos, grupos de hidroxicetona, desde una 2-cetona al carbono 1 de la aldosa. Su mecanismo es similar al de la aldolasa. Las transacetolasas catalizan la transferencia de fragmentos de 2 carbonos y de la diferencia fragmentos de 2, las transacetolasas, mientras que las transaldolasas fragmentos de ¿cuánto? De 3. Uno es del grupo dihidroxiacetona, recuerden, las aldolasas de las cetonas, mientras que las cetolasas del aldehído. Aldehído. Desde las 2 cetosas al carbono 1 de la aldosa. Las transacetolasas usan como cofactor a la timina pirofosfato, la TPP, para estabilizar el carbanión formado al romperse el enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Y aquí está. Esta es la reacción de las transacetolasas de manera general. Una cetona más una aldosa, cetosa más una aldosa, en presencia de la transacetolasa, produce aldosa más cetosa. ¿Ya? Cetosa. Pero el grupo funcional de aquí se fue para acá. Y este de acá se fue para acá. ¿Ya? Cambia. Recuerden, reacciones de isomerización. ¿Ya? Y epimerización. Epimerización hace la aldosa. Y luego viene la unión. Silosa más ribosa en presencia de transacetolasa. Recuerden, lo de aquí pasó para acá y lo de acá pasó para acá. Gliceraldehído más cetoeptulusa. ¿Y cuál acá? Miren, el gliceraldehído más la cetoeptulusa en presencia de una transaldolasa. Este pedacito se fue para acá. Este pedacito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta fase va a haber un intercambio, un cambio de conformación y un cambio de grupos funcionales. De un lado de la aldosa al otro lado de la cetosa. Y sí que, Dylan, isomerización. ¿Cuántas enzimas se utilizan? 2. ¿Cuáles son? Transacetolasa y la transaldolasa. ¿A partir de qué sustrato? Ya, a partir de la ribosa. Y luego ahí... No, simplemente
Transacetolasa, ¿en qué consiste? En el cambio de algunos grupos funcionales de una cetona, de una aldolasa a una cetosa, y simplemente los cambios de conformación. ¿A partir de quién? De la tribulosa. Nada más. ¿Ya? Balance de las rutas de las pentosas. Bueno, esto es la estequiometría global de la ruta de las pentosas. ¿Qué nos forma? A partir de 3 moléculas de glucosa fosfato, 6 moléculas de NAD fosforilado y 3 moléculas de agua, generamos 6 moléculas de NAD fosforilado y reducido, 6 protones, 3 CO2, 2 fructosa, 6 fosfatos que van a ir a otra ruta, y gas. ¿Qué es un gas? Es una molécula de 3 carbonos con potencial de reducción. ¿Ya? Con potencial de reducción. Se puede convertir en ATP. ¿Ya? Reacciones. La parte del gliceraldehído formada puede entrar en la ruta de la gluconeogénesis. ¿Ya? El gliceraldehído puede entrar en la gluconeogénesis, formar dihidroxicetona-fosfato para la acción de letriosa fosfato isomerasa, la misma que puede ser usada en la glucólisis o en la gluconeogénesis. Formar fructosa 1,6 bifosfato por la aldolasa y finalmente glucosa 6 fosfato por la fructosa 1,6 bifosfato. Si la ruta se da en forma cíclica, es decir, el gas se usa en la gluconeogénesis, esta ruta se oxida totalmente a la glucosa 6 fosfato en 6 moléculas de CO2, pudiéndose obtener 12 moléculas de NAD fosforilado y reducido. ¿Por qué, señores? Porque miren, si de otra ruta adicional se va a formar nuevamente otro gas, este gas es capaz de convertirse en glucosa 6-fosfato y entrar nuevamente ahí. Recuerden que en el cuerpo nada se desperdicia, todo se recicla. Recuerden la primera clase que yo les dije que nosotros necesitamos aproximadamente 3.000 calorías y nosotros solamente tenemos 250 gramos de ATP. ¿Y de dónde salen nuestras calorías? Vienen justamente de estas. Y al final tenemos solo 6 NAD. Si no obtendríamos, si se diera otra ruta más, obtendríamos 2. Es 2. ¿Ya? A ver, los productos principales de esta ruta. NAD fosforilado y reducido. Ribosa. Fructosa 6-fosfato. ¿Ya? NAD fosforilado reducido. Ribosa y fructosa 6. Los productos de la ruta de las pentosas, el NAD y la ribosa, se pueden dar dos escenarios. Si se necesita NAD fosforilado y reducido, más que en el caso de la ribosa 5-fosfato, el exceso de ribosa 5-fosfato se convierte en intermediarios glucolíticos que se van a convertir en fructosa y que pueden usarse en la gluconeogénesis o glucólisis para la fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir? Si el cuerpo necesita más energía, esta ribosa 5-fosfato le dice, ¿sabes qué? Tú entras al ciclo de la gluconeogénesis o al ciclo de la glicólisis para que al final te oxides y me des más energía. Pero si se necesita más ribosa que NAD, la fructosa 6-fosfato y el gas salen de la glucólisis y se incorporan a la ruta de la pentosa fosfato. Entonces se usan en la síntesis de ribosa 5-fosfato mediante las reacciones de transaldolasa y transacetolasa. ¿Para qué, señores? ¿Para qué? A partir de la ribosa 5-fosfato se va a formar. ¿Qué se forma?
la desoxirribosa y la ribosa que se utiliza tanto en el ADN como en el ARN. Que en la siguiente unidad vamos a ver el ciclo de formación de los nucleótidos, tanto de dónde se forma la base, el azúcar, de dónde se forman las bases nitrogenadas y de dónde viene el fosfato. La regulación, el flujo a través de la etapa no oxidativa de la ruta de la pentosa-fosfato y por la producción de NAD fosforilado y reducido se controla la velocidad de la reacción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta primera enzima de la primera reacción, de la primera fase, es controlada por la presencia de este. Cuanto más de este de acá hay, cuanto menos de este de acá hay, más de este. Esta es la enzima que cataliza el primer paso comprometido en esta ruta metabólica. Su regulación se ejerce solo por la presencia de NAD fosforilado. Si esta señorita de acá hay, esta enzima está ayudando a que se convierta acá. Pero si esta señorita de acá no está, este de acá no ayuda porque no hay para formar esta nueva molécula. El coeficiente alto indica que se necesita producir más de ASA. Recuerden, a menos concentración de esta señorita de acá, más acción de esta. A más concentración de esta de acá, menos acción de la de acá. El flujo a través de las siguientes etapas también se controla por la disponibilidad de sustratos. ¿Qué quiere decir? Que esta ruta metabólica está retroalimentada negativamente. ¿Les expliqué? ¿No? Control retroalimentación. Ya, el proceso de retroalimentación negativo es cuando tú tienes mucho de algo, paras de producir. ¿Ya? Y disminuye su producción. Ese es control negativo. Mucho, y le dices, no, ya no quiero más. De algunas, no de todas es así. No en todas las reacciones enzimáticas hay una reacción de feedback o de retroalimentación. En algunas, recuerden, en algunos modelos está controlado por otros cofactores. En algunos sí está determinado por la presencia o no de ciertos compuestos o sustratos. Pero en este caso, específicamente en este caso, es solamente por la presencia de los productos de esa vía. Cuanto más producto hay, menos vas a producir. ¿Ya? No hay, en este caso, no hay, como en la anterior, recuerden de que si había citrato, si había ese tipo de enzima A, aumentaba la producción, y si había tal otra cosita, más otra cosita, disminuía la producción. No, en esta no. En esta los mismos productos que se forman son los que paralizan o aumentan la producción. Sí. Son inhibidores o son incitadores de la ruta metabólica. ¿Ya? Ahora sí, metabolismo de un ácido graso. Los ácidos grasos son cadenas largas, hidrocarbonadas. ¿Qué quiere decir? Carbono es hidrógeno. ¿Ya? ¿Para qué sirven, señores, los lípidos? Muchas veces nosotros decimos, no, los lípidos hacen daño en nuestro cuerpo, pero no es así. Los lípidos son importantes para la formación de las membranas celulares. Recuerden que son fosfolípidos los que están en las membranas celulares. La mayor parte de neurotransmisores son lípidos. Las hormonas más importantes que nos dan la feminidad o la masculinidad a una persona son lípidos y se forman a partir del colesterol. Ejemplo claro, la testosterona, señores.
si ustedes no consumieran grasas o no tuviéramos colesterol, tuviéramos puras mujeres. Recuerden que la mujer solamente tiene una quinta parte, señores. La mujer solamente tiene una quinta parte de testosterona que tiene el varón. Las mujeres tenemos mucho menos testosterona que los varones. Sin embargo, los varones también tienen una quinta parte de estrógeno. Con algunas sus características, más al varón le da las características físicas de presencia de barba, el cuerpo un poco más grueso, es características. O sea, imagínense ustedes si nosotros no tuviéramos colesterol o no tuviéramos lípidos en nuestro cuerpo. Los lípidos también se encargan de recoger a otros lípidos y de formar otros lípidos. Neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y las, ¿cómo se llaman las hormonas del amor? De la felicidad. Dopamina, la dopa. Formar endorfinas se necesita colesterol. Imagínense, ustedes han escuchado que comer un chocolate diario libera endorfinas. Y el chocolate es grasa. Grasa. Sí, relleno con chocolate. Por eso para seguir. Entonces, ¿para qué son importantes? ¿Para qué son importantes los lípidos? Los lípidos forman parte de la estructura de las membranas, se unen a algunas proteínas, actúan en la hormona y formación de neurotransmisores y son moléculas de las cuales se puede obtener energía. Señores, cuando una persona está en inanición, ¿sí saben? Estrella, ¿qué es inanición? Cuando no comen. Aquellos que quieren dizque bajar de peso, relativamente simples, pero son y en esencia son procesos inversos. A ver, señores, recuerden que la formación del colesterol es a partir de los ácidos grasos que nosotros consumimos. Esa es la primera ruta, o la ruta principal. Formación de lípidos a partir de los lípidos consumidos en la dieta. ¿Qué pasa? Lo único que hace en el intestino, en el estómago y en la primera parte del intestino es que las lipasas de la cadena larga que hay de lípidos se parten trocitos, son asimilados a través del intestino y una vez que llegan al hígado se vuelven a unir. O sea, se parten y se pegan. Eso es solo para ser asimilado. ¿Ya? Ahora, el problema está, o la síntesis es cuando estos lípidos no se forman a partir de lípidos, sino se forman a partir de carbohidratos. Cuando hay un exceso de carbohidratos en sangre, la acetilcoenzima A ya no se convierte en qué se convertía, el piruvato en acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A en qué se convertía, en oxalacetato dentro de qué ciclo, de Krebs. Esa acetilcoenzima A ya no entra en ciclo de Krebs, sino se desvía y entra a una síntesis que se le conoce como síntesis de novo. Esa síntesis de novo, a partir de la acetilcoenzima A, comienza a jalar más grupos acilos. Y estos grupos acilos, utilizando NAD oxidado o reduciendo el NAD, forman enoilcoenzima A. El enoilcoenzima A va a unir más grupos acilo, se formará el hidroacil, luego el cetoacil y luego el acilcoenzima. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir aumentando carbono y
lo vas a convertir en una cadena larga. ¿Ya? A diferencia de que cuando tú quieres formar ácidos, la mitocondria, mientras que el otro se produce en el citoplasma. ¿Ya? ¿Qué pasa? Sí, está al revés. En el proceso de degradación se convierte una molécula alifática de la cadena larga, como es un ácido graso, a un conjunto de unidades acetiloactivos. ¿Qué pasa? Tú degradas, miren acá está, tú degradas ese ácido graso para convertirlo finalmente en acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque ese acetilcoenzima A tendrá la posibilidad o la oportunidad de entrar a ciclo de Krebs, posteriormente el ciclo de Krebs a fosforilación oxidativa y generar energía. Entonces, pues demasiados carbohidratos, llenaste tu síntesis de glucosa suficiente, glucógeno suficiente, intermediarios suficiente. Ahora, ¿qué dice? Ahora, ¿qué hago con este exceso? Lo guardo. ¿Y en qué forma lo guardan? En forma de ácido graso. ¿Y a dónde va? A nuestros queridos adipocitos. Es a partir de un acetilcoenzima A, en donde se van a juntar dos coenzima A para formar una cadena de 6 carbonos. Y a partir de esa cadena de 6 carbonos es que se va a ir aumentando de 2 en 2 los carbonos para formar un ácido graso. Y aumentas los ácidos grasos, 2, 2, 2, y así vas agrandando la cadena. ¿Ya? Molécula en donde se guarda gran cantidad de energía, pero sin presencia de agua. Por eso se dice que son amidas. En los mamíferos los triácidos tienen como función principal dentro de la acumulación en el citoplasma de las células adiposas. Lo que le decía, ¿no? Todos ese exceso que se formó se convirtió en un ácido graso y ese ácido graso tiene que ser guardado en un lugar. Ese lugar se llama los adipocitos. Señores, los adipocitos son células flexibles. Y quiere decir que cuando tú más consumes, pueden convertirse en células mucho más grandes. Yo no sé si ustedes han visto Discovery, esas aparte de los triacilglicéridos de reserva, nosotros también ingerimos lípidos en la dieta, que en su mayoría también son triacilglicéridos. Como tales, no pueden ser absorbidos por el epitelio intestinal, por lo que deben ser degradados previamente a ácidos grasos. Lo que les decía, imagínense que el triacilglicérido es esta varita. Nosotros la consumimos, pero no podemos asimilarla como si fuera varita. Tenemos que ir de pedacito por pedacito y luego en el cuerpo se vuelve a reestructurar. Para ello, han de ser solubilizados en forma de micela, estos pedacitos de ácido graso, no sé con el nombre de micela, formadas por las sales biliares, moléculas antipáticas sintetizadas a partir del colesterol y secretadas por la vesícula biliar. Los lípidos de la dieta son transportados en los kilomicrones, que son células de la mucosa intestinal, y luego son resintetizados, lo que le decía, son resintetizados de nuevo a partir de los ácidos grasos y monoacilglicerol absorbidos. Y son posteriormente empaquetados en las partículas de lipoproteínas transportadas
transportadoras, llamadas también apoproteínas, denominadas kilomicrones. Miren, ingerimos ácidos grasos, se convierten, son transportadas, van a los capilares o a los diferentes tejidos. ¿Ya? Señores, por favor, no me siento bien calle. Está mayoritariamente por triacilglicéridos y su principal componente proteico es la apoproteína B40. Los kilomicrones son liberados al sistema linfático y después pasan a la sangre. Se unen posteriormente a las lipoproteínas lipasas ligadas a membranas y principalmente a tejido adiposo y muscular, donde una vez más son degradados. Los triacilglicéridos o antiácidos grasos y monoacilgliceroles forman parte de un nuevo triacilglicéridos en el tejido adiposo y pueden ser oxidados para proporcionar energía. ¿Es sencillo? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, triacilglicéridos, la varita grande. Las micelas, los ácidos grasos chiquititos. Los kilomicrones, ese auto que recoge esas micelas y los lleva hacia otros lugares. Luego, esos kilomicrones, esas micelas, se unen de nuevo para formar ¿qué? Un triacilglicerol, un ácido graso grande. ¿Ya? ¿Para qué? Para proporcionar energía o guardarlo en el tejido adiposo. ¿En qué forma se degradan o cuáles son esas partículas chiquititas? Micelas, ácidos grasos y monoacilglicerol. Esas son las tres formas de partir un triacilglicérido. ¿Ya? Un triacilglicérido se puede partir en ácidos grasos, monoacilglicerol o micelas. ¿Ya? Micelas. Micelas es esa partecita que ya ha sido degradada por la lipasa. ¿Qué es la lipasa? Una enzima que está contenida en las sales biliares. ¿Dónde se forman las sales biliares? En el páncreas. ¿Dónde se guarda? En la vesícula biliar, que libera hacia el intestino. ¿Ya, señores? Como combustible se requieren tres etapas. La primera etapa, los triacilglicéridos se degradan a ácidos grasos y glicerol. O sea, partimos nuevamente. ¿Ya? Que se liberan desde el tejido adiposo y se transportan a los tejidos que requieren energía. En los ácidos grasos es sumamente sencillo. Tú partes en la estructura más chiquita que es el ácido graso o el glicerol y lo vuelves a unir para formar triacilglicéridos. Partes y unes. Nada más. Eso es todo. Cuando vas a utilizar la energía, tienes que partirlo. ¿A qué? A ácido graso o glicerol. Una vez que partes por una lipasa, los ácidos grasos deben activarse y transportarse al interior de la mitocondria. ¿Ya? La tercera, se degradan, estos ácidos grasos se descomponen de manera secuencial hasta acetilcoenzima A. Y a partir de la acetilcoenzima A se ingresa al ciclo de Krebs. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo el técnico. Es a partir de la acetilcoenzima A formamos ¿qué? Triacilglicerol. Y beta oxidación es que a partir del triacilglicerol formamos ¿qué? Acetilcoenzima A. Eso es todo el juego, de acetilcoenzima A a triacilglicerol y de triacilglicerol a acetilcoenzima. Miren, aquí está adenosilfosfato más un ácido graso, acetilcoenzima A sintetasa, y miren, es de ida y de regreso.
porque es con la carnitina. Beta-oxidación es lo que yo les decía. A partir del ácido graso, formar acetilcoenzima A. Primera reacción, segunda reacción, miren, beta-oxidación, acetilcoenzima A, entra el ciclo de Krebs, FAP-INAT y luego a la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Recuerden. Ahora, miren esto de acá, esto sí me interesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carbonos del ácido graso generan 8 acetilcoenzima A. De 8 acetilcoenzima A, ¿cuántos NADH se forman? De un acetilcoenzima A, ¿cuántos? ¿No tiene? El ácido palmítico. Palmitano. Y luego viene Bundes y me dice, ¿sabe qué, profesora? Yo también quiero entrar. Muy bien, voy y lo dejo a Ronnie, salgo y lo hago entrar a Bundes. Yo soy el transporte, ¿verdad? ¿Quién es el transporte del ácido graso? La carnitina. ¿De dónde? Del espacio intermembrana hacia la matriz. ¿De quién? De la mitocondria. De la mitocondria. ¿Ya? Para eso sirve. Y se utiliza, por cierto, un carrier, una carnitina acetiltransferasa 1, que está unido a este carrier, y una acetiltransferasa 2. Mientras que la carnitina acetiltransferasa 1 permite la unión de la carnitina al ácido graso, la carnitina acetiltransferasa 2 permite la separación de la carnitina del ácido graso. ¿Qué quiere decir eso? Para que Ronnie ingrese, me tiene que pagar. Eso sería la acetiltransferasa 1. Para que tú te unas a mí para entrar a la fiesta, tienes que pagarme. Tienes que pagarme encima. Yo te voy a entrar, te unes a mí. Pero para que dentro de la fiesta te desunas de mí, te vayas a pagar a otra chica, también tienes que volverme a pagar. ¿Tú también? Fiado, acá no hay fiado, nada. Entonces, ¿quién es esa enzima que une? La carnitina acetiltransferasa 1. Une la carnitina al ácido graso. Mientras que la carnitina acetiltransferasa 2 rompe, separa la carnitina del ácido graso. ¿Ya, señores? ¿Claro? Ya, es sencillo, esto es bien sencillo. Beta-oxidación, ya lo vimos, es esto de ahí. Primer paso, hidratación, tercer y cuarto paso, son 4 pasos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo? Esto es muy bonito para un ácido graso de cadena par. ¿Qué pasa para un ácido graso de cadena impar? Ahí ya no sigue eso, que de 16 carbono, 8 acetilcoenzima A y desacetilcoenzima A, no. Ahí ya no sigue esa.